Bueno, continuamos con la segunda parte del tema de celdas solares. Nos habíamos quedado nosotros precisamente en la presentación. Vamos a ver. Nos habíamos quedado en esta parte. Vamos a ver, habíamos visto el mecanismo de funcionamiento. Y aquí tenemos pues lo que sería el silicio. Si vemos ahí tenemos los átomos de silicio en todos los elementos. Silicio, 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 silicio. Todos estos átomos de silicio están presentes. Mientras que del otro lado, pues también tenemos lo mismo, ¿no? Átomos de silicio. Dije que había que doparlos con fósforo o boro. La P pues es el fósforo y B pues el boro. Entonces aquí vemos que en toda la línea pues hay sílice. Y acá también, pero en un lugar de ellos está un átomo, en vez de sílice, de fósforo. Lo mismo pasará para el siguiente elemento, para la siguiente zona, donde tenemos sílice, sílice, sílice en línea. Y pues tenemos también un boro, un átomo de boro que está dentro del elemento, que está cubriendo ahí un espacio que supuestamente o usualmente no lo debería de cubrir. Entonces es el dopado, estoy cambiando un átomo por otro, estoy cambiando las propiedades del elemento por características de otro elemento. Y aquí tengo yo un electrón que está saliendo, que está libre, y tengo aquí un espacio en donde el electrón puede llegar. Entonces eso es lo que va a pasar. Aquí dice, este es un ejemplo del dopaje de sílice por el fósforo y el boro. En el caso del boro le falta un electrón, como lo podemos ver, y por tanto dona un hueco de electrón para que el electrón que hay en exceso en el fósforo pase al boro y se mantenga el equilibrio del elemento. Vamos a ver. En esta imagen nosotros tendríamos pues las dos zonas, ¿no? En donde tendríamos nosotros pues el fósforo y el boro. Entonces como tenemos en la zona del fósforo un electrón de más, y al boro pues le falta un electrón, como lo vimos en el ejemplo anterior, ¿no? En el boro falta y en el fósforo pues está en exceso el electrón. De tal manera que los electrones pasarán de la zona N del fósforo hacia la zona del boro para rellenar el hueco faltante ahí. Entonces, como lo podemos ver en la imagen, los electrones pasan de el fósforo hacia el boro, rellenando los huecos que pueden existir en el boro. Entonces, ese flujo de electrones pues genera a mí la electricidad o la corriente directa que sería en este caso. Como lo dice ahí, este supone que es un átomo con un electrón para conducción y este es un átomo con un electrón, un hueco para la combinación. Entonces, estos átomos pues tienden a enlazarse en los lugares en donde
se necesiten. Y entonces tendríamos nosotros pues una zona que viene aquí marcada, pues que es la zona de deflexión, es la zona donde se va a dar la transición de esos electrones, el cambio entre esos electrones. Que hasta ahí sería la parte importante. Y luego tenemos de esta zona de deflexión una cantidad de energía que vamos a ver. Ahora tendríamos nosotros lo siguiente. Para la transmisión de corriente eléctrica directa, en este caso, se requiere superar un voltaje máximo. Y aquí se pensaría que esto es como para que, como cuando vas en una patineta, y la patineta pues va a hacer un truco, ¿no? Va a subir por una rampa y pues la rampa, si no tienes suficiente energía, pues no llegas al punto alto de la rampa, ¿no? Te quedas en medio y te regresas. Lo mismo pasa para que haya la transmisión de voltaje, yo necesito, para que haya la transmisión de corriente, yo necesito un voltaje mínimo para que se puedan transmitir los electrones, si no, no se transmiten. ¿Qué es lo que trae esta gráfica? Entonces nosotros vemos que para que yo pueda transmitir la corriente eléctrica necesito al menos 0.3 volt. Bueno, no 0.3, ya sería más aquí. 0.4, 0.43 volts para poder transmitir una intensidad de corriente relativamente adecuada. Entonces, si no tengo yo ese voltaje, no importa que tenga el material, pues no voy a lograr transferir no voy a generar la corriente eléctrica. Entonces, en la celda fotovoltaica, pues necesito generar ese voltaje. Y para generar ese voltaje, pues necesito que la transmisión de electrones sea relativamente buena. Y para que esa transmisión de electrones sea relativamente buena, pues necesito que haya suficiente diferencia entre el fósforo y el boro, que haya suficiente enlaces rotos por el calor. Entonces necesito una temperatura suficientemente alta. Ahora, como puntos finales de esto, pues yo tengo la celda solar pues estaría compuesta de lo siguiente, que sería una cubierta de vidrio. Una cubierta de vidrio que se supone que lo que va a hacer es alejar las impurezas, la suciedad sobre la celda solar que la harían funcionar de manera inadecuada o que la puedan dañar. Entonces necesitamos una cubierta de vidrio. Luego tendríamos nosotros el adhesivo transparente. Luego tenemos nosotros una cubierta antirreflectiva. Se supone que la cubierta antirreflectiva lo que va a tratar de hacer esta parte es que la mayor cantidad de A solar o la mayor cantidad de energía solar penetre hasta la celda, ¿no? Entonces, si yo tengo una cubierta que es reflectiva, que refleja, ¿qué quiere decir que refleja? Que rebota la energía del sol o los haces del sol, pues me generaría un problema, ¿no? No sería tan efectivo. Yo necesito la mayor cantidad posible de energía penetrando hacia la celda solar. Por eso necesito una energía o una cubierta que sea antirreflectiva, o sea, que permita el paso total de los haces solares que están llegando hacia la cubierta. Luego nosotros tenemos los conductores tipo N y los conductores tipo N que sería el fósforo y el tipo P que sería el boro. Ya lo platicamos, ¿no? Que uno tiene más electrones que otro. Y luego tendríamos en la parte última el contacto posterior que sería donde se recabaría el voltaje. Entonces tendría yo que tener todos estos elementos, ¿no? Ahí lo dice, ¿no? Las especificaciones, el contacto posterior que sería el que recabaría la corriente eléctrica. Y pues el esquema principal que vimos nosotros anteriormente en el inicio de la imagen, de la presentación, tuvimos el módulo fotovoltaico, pues las celdas fotovoltaicas. Aquí cabe aclarar que la celda fotovoltaica, cada celda me genera un cierto voltaje. Si yo quiero generar, cierto voltaje, cierta cantidad de energía de corriente eléctrica. Entonces, si yo quiero tener una mayor cantidad de corriente,
lo que necesito hacer para que pueda funcionar este elemento, para mejorar el voltaje de este, es tener una mayor cantidad de celdas, de tal manera que son, pues como lo podemos ver, gran cantidad de celdas las que están presentes a través de este aparato, del módulo fotovoltaico. Entonces, el módulo fotovoltaico pues, me da una cierta cantidad de voltaje que puedo tener. Necesito incrementar para tener un mayor voltaje y poder tener la corriente necesaria. Luego tenemos nosotros el regulador que dijimos que era para mantener estable la corriente que se obtenga. Luego la batería que en el otro, es el almacenamiento que vamos a tener nosotros, que vamos a guardar parte de la corriente directa. Luego el inversor que decíamos nosotros, pues el inversor es para que nosotros podamos cambiar la corriente directa a corriente alterna y que el aparato pues continúe en funcionamiento. Y luego pues la alimentación de los aparatos mediante la corriente alterna que nosotros tengamos. Entonces esas serían las partes que tendría este módulo fotovoltaico. Es algo que ya se utiliza en México. Se utiliza varias zonas, pero que pero siendo claros, en México pues no se permite que tú generes corriente para tu propio consumo, por lo cual necesitas vendérsela a CFE y ellos pues te harán un descuento en tu recibo eléctrico, pero no podrías tú simplemente decidir sustituir la forma de alimentación de tu vivienda. Entonces, muchas gracias y nos quedamos con esta parte, terminamos este tema.